Muy buenos días a todos, nos complace tener a todos aquí presentes y en línea. Y el día de hoy estamos muy orgullosos porque 12 escuelas del Seguro Social se han interesado mucho y han mostrado ímpetu en unirse a estas actividades de residentes, lo cual nos enorgullece. Y recuerden que esto es para todos los residentes. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar con la dinámica de Board Cup en esta quinta jornada con los nuevos equipos, ¿de acuerdo? En esta ocasión les agradecemos nuevamente a los coaches, a los profesores invitados que estuvieron guiando a los residentes en sus presentaciones. Les agradecemos al doctor Arturo Delgado Herrera, al doctor Javier Antonio Herrera Muñoz, al doctor Víctor Osornio Sánchez, al doctor Alcino Ochoa Sánchez, que son urooncólogos, y por parte de Oncología Médica nos acompaña el doctor Diego López Macías, les agradecemos. Y por otro lado, queremos agradecerle a los profesores invitados extranjeros que con su experiencia van a nutrir mucho esta sesión, al doctor Ernesto López Corona del HaysMed en Kansas, al doctor Fernando Echeverría García de Colombia de la Fundación Valle del Lili y al doctor Óscar Rodríguez Fava desde España, nos acompaña desde la Fundación Puigvert. Les agradecemos mucho y en esta ocasión recuerden que vamos a escoger qué residente presentará, tanto presencial como en línea, y en esta ocasión vamos a presentar el caso de carcinoma uroterial de tracto urinario superior, dos casos interesantes y vamos a ver cómo se defienden los diferentes equipos. Voy a pasar a elegir qué residente va a presentar, qué año de residente va a presentar. En esta ocasión van a presentar los residentes de tercer año. El primer caso, les explico, está conformado de dos mitades. La primera mitad va a ser el siguiente caso y van a presentar dos participantes. Muy bien, iniciamos. ¿La presento? Les recordamos que se pueden conectar, por favor, a través de Slido para contestar al final de cada caso 3 preguntas que van de acorde con el caso para ver si estuvieron poniendo atención y para hacer un wrap-up de los conocimientos. Vamos a iniciar. El primer caso, la primera mitad, es un hombre de 69 años, hipertenso, de 15 años de evolución, diabético, igual, de 15 años de evolución, ya con retinopatía, una tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros minuto, tabaquismo positivo, un índice tabáquico alrededor de 20 paquetes año, está con telmisartán, insulina glargina, empaglifosina. En el 2022 empezó con hematuria macroscópica formadora de coágulos filiformes, se le complementó con una urotomografía
demostrando un defecto de llenado de 1.5 centímetros a nivel de uréter medio con superior, sin engrosamiento de la pared, sin extracción de grasa periureteral, sin ganglios. En la tomografía de tórax, negativa para metástasis. Se le realizó una ureteroscopía diagnóstica y citologías, y en las citologías se demostraron negativas. La lesión se demostraba papilar, se tomó una biopsia y resultó ser un bajo grado en el reporte de patología. No se logró resecar la totalidad de la lesión por falta del equipo al momento de la ureteroscopía, y entonces nos quedamos con la biopsia siendo de bajo grado. Entonces, en esta primera mitad vamos a discutir el manejo endoscópico, ya sea ablación endoscópica o resección de la lesión, versus el manejo quirúrgico conservador de riñón, quiere decir segmentectomía ureteral. Si nos hacen favor los participantes, ahorita les digo, la primer presentación la va a realizar el hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 Noreste, y va a ser la residente María Elizabeth Hernández Cárdenas, por favor. Ok, el día de hoy vamos a hablar del manejo endoscópico en pacientes con cáncer de ureteral de tracto urinario superior. No se escucha muy bien, doctora. Ya está mejor. Ok. Muy bien, vamos a iniciar con el tratamiento, con el manejo endoscópico del cáncer ureteral de tracto urinario superior. Mi nombre es Elizabeth, soy residente de la UMA de 25. Como antecedentes tenemos que nuestro paciente es un masculino de 69 años de edad, con antecedente de importancia, con una tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros minuto y tabaquismo positivo a 20 paquetes año. Él inició su padecimiento en el 2022 con hematuria macroscópica formada de coágulos. Como dato importante, en la tomografía se observa solamente un defecto de llenado de 1.5 centímetros. Sin embargo, no se observa actividad tumoral a distancia o locorregional. En cuanto a la biopsia, pues ya determinamos que se tuvo un diagnóstico de un bajo grado y vamos a iniciar como tal con la revisión de la literatura. En cuanto a las guías europeas, determinan que los tumores de tracto urinario superior se pueden clasificar en alto y bajo riesgo, dado la unifocalidad de la enfermedad, un tumor menor a 2 centímetros y una citología negativa, así como un diagnóstico por biopsia de bajo grado y un aspecto en la tomografía no infiltrativo, como es el caso de nuestro paciente. En el siguiente estudio tenemos un estudio retrospectivo en el cual se compararon los diferentes tamaños tumorales. Como punto de corte se tomó menor a 2 centímetros, en el cual se observó que los pacientes con esta medida tenían un menor riesgo de progresión a una clasificación PT2. Por lo tanto, se sustenta la clasificación ya comentada. En el siguiente estudio, presentado en el 2020, es un estudio retrospectivo en el cual se tomaron 258 pacientes y se les dio seguimiento durante 23 años, con las siguientes características, como se encuentra en el diagrama de flujo, en el cual era un paciente que se presentaba a la consulta de urología con la presencia de hematuria. Posteriormente se realizaban estudios de citología y estudios de extensión como la tomografía, ameritando de la ureteroscopía para hacer la resección. Al momento de que se determinó que estaban positivos a un tumor de tracto urinario superior, se realizó el seguimiento cada 3 meses con las ureteroscopias correspondientes hasta que el paciente tuviera una remisión total del tumor, y posterior a esto se realizó una
vigilancia cada 6 meses. En cuanto a este estudio, podemos observar que la supervivencia global se presentó en 80.8%, con una supervivencia libre de progresión de 75% y una supervivencia cáncer específica de hasta el 92.5%. En cuanto a la supervivencia global que ya mencionamos, no se tuvo una diferencia significativa respecto al género, al tamaño tumoral o a la localización del mismo. En cuanto a la tasa libre de recurrencia a 5 años, fue de igual manera. La tasa libre de recurrencia fue hasta de un 30%, sin embargo, los pacientes que presentaron una recurrencia fueron de bajo grado, con un promedio de tamaño de 6.3 milímetros. En el siguiente estudio se trata de un metaanálisis en el cual se analizaron 11 estudios retrospectivos con un total de 2.284 pacientes, entre los cuales 737 fueron sometidos a una terapia endoscópica y 1.547 fueron sometidos a un tratamiento radical. En este estudio se observó que aquellos pacientes sometidos a un procedimiento endoscópico tuvo una supervivencia global con un riesgo relativo de 1.1, así como una supervivencia global en pacientes específicamente de bajo riesgo, de igual manera, de 1.1, con una supervivencia cáncer específica de 0.5 y una supervivencia libre de metástasis de hasta 0.63. Con esto apoyamos la tendencia de que aquellos pacientes sometidos a tratamientos endoscópicos tienen un pronóstico oncológico similar al de aquellos pacientes que se hayan realizado un tratamiento radical, con la ventaja de la preservación de la unidad renal. En cuanto a la recurrencia vesical, que es uno de los principales factores determinantes para continuar con este estudio, se realizó un estudio retrospectivo en el cual se analizaron 143 casos de pacientes que fueron sometidos a nefroureterectomía. De estos 143, 104 casos fueron sometidos a una ureteroscopía y toma de biopsia previo al procedimiento radical. En este se observó que los pacientes presentaron hasta un 11.5% de recurrencia vesical. Sin embargo, también se pudo observar que en estos pacientes que se presentó la recurrencia, se tuvo una disminución de la recurrencia de hasta 11.5% en aquellos que se utilizó como medida de protección una camisa de acceso ureteral. Esto por la disminución del reflujo pielovenoso y al sistema colector. En el siguiente estudio que presentamos es un metaanálisis en el cual se analizaron 32 artículos entre estos 5 estudios de cohorte, con un total de 3.309 pacientes, en el cual se determinó que aquellos pacientes, se analizó el uso del catéter WJ como derivación de la vía urinaria. Este se utilizó en hasta 278 pacientes. En este caso, se demostró que aquellos pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico y que se les colocó un catéter WJ tuvieron un riesgo de desarrollo de un carcinoma ureterial metacrónico de hasta un 7.2%, respecto a aquellos que se realizó una derivación urinaria con una nefrostomía, en los cuales se presentó hasta un 3.2%. Esto presenta una ventaja para los pacientes que se someten a tratamientos endoscópicos, ya que la derivación de la vía urinaria no es imperativa. En el siguiente estudio, además de esto, sabemos que los pacientes que presentan un carcinoma de tracto urinario superior pueden ser sometidos a tratamientos adyuvantes, en este caso principalmente con la mitomicina. Se realizó el estudio Olympus, el cual fue un estudio prospectivo en el cual se observó la disminución o la respuesta completa de aquellos pacientes que se les instiló mitomicina C en gel durante 6 instilaciones, y en un seguimiento durante un año se observó una respuesta de hasta el 82%, lo cual pues no es demeritable. ¿Y qué nos dicen las guías internacionales? Pues la NCCN nos indica que aquellos pacientes con un tumor urotelial de tracto urinario superior que se pueden clasificar como bajo riesgo por el tamaño tumoral menor a 1.5 centímetros, que son unifocales, el primer tratamiento indicado pues es la ablación endoscópica o el tratamiento endoscópico. Y en cuanto a las guías europeas, nos determinan que los pacientes con tumores uroteliales presentes en uréter, tanto en tercio medio y proximal,
clasificados como bajo riesgo, la primera opción de tratamiento pues es la ureteroscopia. Por esto podemos concluir que el tratamiento endoscópico es seleccionado para ciertos pacientes, principalmente aquellos que presentan tumores en uréter distal, que son de bajo riesgo, ya que esto nos ofrece una preservación renal, una menor morbilidad, menor tiempo quirúrgico y hospitalización, la posibilidad de realizar un retratamiento y los resultados oncológicos son comparables con un tratamiento quirúrgico radical. Gracias. Muy bien, María Elizabeth, muy en tiempo, perfecto. Agradecemos al doctor Arturo Delgado, que se encuentra conectado, para ver si nos puede complementar con algunos comentarios. Muchas gracias, Arturo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y solo principalmente lo que comentaba la doctora durante la charla. Pues tomar en cuenta que el tratamiento endoscópico lo que busca es poder preservar la función renal y hablando de los estudios que presentaba la doctora es poder mantener resultados oncológicos favorables. Estos son muy similares a cualquier tratamiento radical. Poder mantener una sobrevida a cáncer específica, sobrevida global y sobrevida libre de metástasis prácticamente similar a lo que se hace en tratamientos radicales. Hay que tomar en cuenta que este paciente es un paciente pues ya con enfermedades crónicas, con comorbilidades que pueden deteriorar aún más la función renal, por lo cual buscamos que esa función renal se pueda mantener y que podamos tener un buen resultado con fines oncológicos, ¿no? Entonces, el tratamiento endoscópico, pues finalmente nos da la oportunidad de poder preservar la función renal, solo a costa, que eso no se mencionaba, a costa de la tasa alta de recurrencia. Sin embargo, a pesar de tener una alta tasa de recurrencia, nos permite a este paciente poder recibir retratamientos de forma constante. La mayor parte de las recurrencias son de bajo grado y nuevamente nos permite volverlos a tratar de forma endoscópica. Y tomar en cuenta que hasta el día de hoy el estándar de tratamiento para pacientes con tumores de alto grado pues sigue siendo la nefroureterectomía. Muchas gracias, Arturo. Vamos a continuar a ver cómo se defiende el manejo quirúrgico preservador de riñón. Y para ello nos acompañan del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, el doctor Marcos Ortiz Ábalos. Por favor, Marcos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a defender la postura acerca de... Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento preservador de nefronas, la cementectomía. Para comenzar, esta imagen ilustra lo que el tratamiento endoscópico puede tener una limitante. A simple vista, y esta fue una encuesta a urólogos expertos, hay que juzgar por imagen endoscópica si es un tumor de alto o bajo grado. Acorde a la calidad de la imagen, considerarla como una imagen de baja, moderada o alta calidad e incluso estimar a través de la visión endoscópica el tamaño tumoral. Esto es muy predecible y lo podríamos obviar. Un 60% nada más fue una concordancia entre lo que encontrábamos visualmente con el reporte patología final. Entonces, en el escenario de nuestro paciente fue un tumor diagnosticado como un bajo grado, pero esto puede ser un caballo de Troya. ¿Realmente estamos ante un paciente con un tumor de bajo grado o estamos enmascarando a un paciente que por algunas características pudiera ser considerado un alto grado? La clasificación ya mencionada, nos importa mucho el tamaño porque eso va a conllevar a las diferentes subestratificaciones. Un bajo riesgo, aquel tumor que sea menor a 2 centímetros, y el alto riesgo, aquel que sea mayor a 2 centímetros. Si hay cambios tomográficos, también le va a conferir, principalmente la presencia de hidronefrosis, engrosamiento. Todo aquel tumor que presente estos datos lo podemos considerar como un tumor de alto riesgo. Sin embargo, la estratificación por riesgo puede ser retadora. La tomografía no siempre va a ser sensible. Se ha reportado que hasta el 35% de las biopsias, como fue en nuestro paciente, son inconclusas y hay una alta tasa de upgrading en la patología final. La sensibilidad de las citologías no es muy buena, puede ser incluso tan baja como el 56%. Por lo tanto, ante los datos y los resultados de los diagnósticos que se le realizan a nuestro paciente, pues no podríamos confiar del todo.
El tratamiento, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, en el tratamiento de bajo riesgo, la cirugía endoscópica o la cirugía mediante segmentectomía son algunas de las opciones terapéuticas. Pero el principal problema del manejo endoscópico no es si tenemos la capacidad de la ablación, sino la incertidumbre diagnóstica que nos puede generar. En este estudio retrospectivo, lo que se valoró fue el valor predictivo negativo y positivo de realizar una biopsia por ureteroscopía y correlacionarla con una patología final mediante segmentectomía o nefroureterectomía radical. Lo que se observó fue que alrededor del 60% en los cuales había una presencia de un tumor de bajo grado, realmente eran bajo grado. Un 40% restante estábamos hablando de un tumor de alto grado. Y esto se corrobora en las tablas de Fluorespot, en donde hay una tendencia debajo de la unidad de 0.46 para el estadiaje y para el grado un intervalo de confianza de 0.25 a 0.38. Es decir, la mayoría de los pacientes están siempre subestadificados y infragradificados en el contexto de un tumor de bajo grado. Y esto se corrobora en ambos estudios retrospectivos, por ejemplo que fue publicado en la revista Endurology, en un grupo alemán, se habla de que hasta el 62% van a subir de etapa en una patología final y hasta un 30% van a subir en su estadiaje. Entonces, ¿realmente dónde está el problema? En el tumor de bajo grado, en este estudio retrospectivo incluido en centros de referencia de Estados Unidos, se observó que las biopsias inicialmente catalogadas por forma endoscópica como bajo grado hasta el 49% eran tumores de alto grado. Es decir, hasta el 50% de los tumores diagnosticados como bajo grado podían ser un tumor de alto grado. Entonces, el manejo endoscópico, hasta 1 de cada 2 pacientes puede desarrollar recurrencia dentro de 2 años y alrededor del 50% va a tener enfermedad residual o recurrencia en un second look. Y esto lo demostramos con las diferentes estadísticas que aquí menciono. Entonces, las limitaciones del tratamiento endoscópico sí nos ayuda como una biopsia inicial, sí nos ayuda para tomar citología selectiva y mapear la localización tumoral, pero no nos ayuda porque regularmente hay una ablación fragmentada, no hay una pieza quirúrgica completa, por lo tanto los márgenes quirúrgicos no son totalmente asequibles. Ahora, respecto a la segmentectomía, los resultados oncológicos en este estudio retrospectivo, que es el más grande hasta ahora publicado, se observan tasas de recurrencia comparables incluso con el gold estándar del tratamiento quirúrgico, que es la nefroureterectomía. Y aquí observamos en esta tabla de Fluorespot hacia la izquierda una tendencia debajo de la unidad de 0.5 a favor de realizar la segmentectomía en el resultado de sobrevida libre de recurrencia. Ahora, otros resultados no oncológicos, la función renal no se llega a alterar, incluso se ha visto que comparado con la segmentectomía, con la nefroureterectomía, hay una recuperación de alrededor del 10% de la función renal, por lo cual realizarla ante un escenario como es el de nuestro paciente con función alterada de su compromiso renal con una tasa de filtrado de 60 mililitros, pues es completamente asequible. También en los resultados se observó que alrededor del 20% de los pacientes tenían enfermedad nodal al momento de realizar este procedimiento y el 90% tenían márgenes quirúrgicos negativos. Las complicaciones pues realmente son menores, alrededor de un 38% pueden presentar sangrado, pero no conlleva ningún riesgo de muerte. Entonces, ¿qué más nos ofrece la segmentectomía? La detección de enfermedad N positiva macroscópica y la posibilidad de realizar una linfadenectomía en el mismo tiempo. Tasas de márgenes negativos de alrededor del 90% y la posible conversión a una nefroureterectomía en el mismo momento acorde a los resultados transquirúrgicos. Hablando de la sobrevida global y la sobrevida cáncer específica, aquí lo observamos también en estas tablas de Fluorespot, incluso frente a la nefroureterectomía que consideramos como gold estándar, la segmentectomía muestra no inferioridad en sobrevida global y muerte por cualquier causa o por cáncer específica. Entonces, como conclusiones, el manejo endoscópico ofrece una preservación renal, pero con control oncológico estrictamente dependiente de adecuada resección y completa. Mayores tasas de recurrencia y necesidad de tratamientos endoscópicos y la incertidumbre, obviamente, la discordancia histopatológica y la subestadificación. Por lo cual, la segmentectomía en pacientes seleccionados, como lo es nuestro paciente, proporciona un mayor beneficio clínico. Cuando existe el control oncológico y la preservación renal, la segmentectomía ureteral deja de ser una alternativa y se convierte en la estrategia correcta. Gracias. Muy bien, Marcos, muy bien defendido. Y pasamos con el doctor Javier Antonio Herrera Muñoz, que también se encuentra conectado. Por favor, para sus comentarios. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Felicidades a los residentes por su esfuerzo. Bueno, aquí lo importante en nuestra población actual, pues cada vez mayor enfermedad renal crónica, ¿no? Y por eso ha tenido la tendencia actual de tratar de preservar el riñón.
Ambos manejos en el bajo grado, tanto el manejo endoscópico como la segmentectomía, pues son asequibles y aceptables con el objetivo al final de no modificar la sobrevida global ni cáncer específica y inclusive mantener la sobrevida global porque estás manteniendo un riñón funcional. Aquí el detalle es siempre, como urólogos, detectar qué tumores puede ser altamente un riesgo de que sea un alto grado, ¿no? Que pudieras tú sí comprometer este tipo de resultados. Desafortunadamente no está muy estandarizado bien cómo hacer una biopsia en la ureteroscopía. Obviamente cualquier paciente que le va a preservar el riñón tengo que hacer la ureteroscopía, una pilografía retrógrada y el análisis adecuado de la tomografía, ¿no? Es difícil por tomografía diferenciar entre un T1 y un T2. Los americanos marcan 1.5 como alto riesgo, los europeos 2 centímetros para determinar si este paciente pudiera ser de alto riesgo. Entonces, mucho tiene que ver también esa biopsia que se haga de forma adecuada, ya sea con una pinza o inclusive con láser. Entonces, lo más importante es detectar si es bajo grado o bajo riesgo o alto riesgo. Y respecto a esto, pues bueno, en el caso de uréter distal, pues tal vez habría un poquito ahí más de beneficio el tener digamos, una patología adecuada con una segmentectomía, con una ureterectomía distal. Un poquito más discutido en uréter proximal, donde tienes que dar un borde, donde tal vez el tema quirúrgico, atención sea mayor, tienes que darle al menos 1 centímetro en promedio. Y entonces, bueno, te puede hacer un poquito más de complejidad en la cirugía. La ventaja también puede hacer una linfadenectomía regional. Pero siempre tener, por ejemplo, la segmentectomía, el transoperatorio te va a poder decidir en ese momento si el transoperatorio dice que hay invasión a músculo, poder hacer una nefrolectomía y no preservar ese riñón por alto riesgo de recurrencia en un futuro. Entonces, bueno, ambos abordajes son adecuados. Aquí más bien seleccionar bien al paciente y valorar la mejor opción. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes comentarios. Vamos a la segunda mitad del caso y es este mismo paciente y para ello vamos a definir quién va a presentar. Vamos a ver si continúan los R3, los residentes de tercer año. Y bueno, la patología final de la segmentectomía que se hizo fue un T1 de alto grado de 2 centímetros y entonces se convierte ahora en un alto riesgo. Y aquí la interrogante es, ¿qué hacemos? ¿Damos quimioterapia intracavitaria y vigilamos o completamos la nefroureterectomía con rodete vesical? Y para ello nos van a acompañar del Hospital General de Zona 33 del IMSS y nos va a hacer favor de presentar Luis Arturo Luna Lugo. Por favor, Luis Arturo, muchas gracias. Recuerda que tienes 7 minutos. Ok, buenos días, yo soy el doctor Arturo Luna. En esta ocasión me toca defender el uso de la terapia intraluminal. Como un pequeño recuento del caso clínico, tenemos un paciente masculino de 69 años de edad, el cual es diabético, hipertenso y actualmente tiene una tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto, la cual está limítrofe. El paciente fue sometido a una cirugía preservadora de riñón por un carcinoma urotelial localizado en el uréter T1, N0, M0, ya con el reporte histológico pues fue de alto grado. Como bien comentamos, en sus opciones de tratamiento es realizar una nefroureterectomía o la aplicación de una terapia intraluminal. Primero que nada, tenemos que entender por qué es importante preservar el riñón y, por tanto, una adecuada función renal. Porque se ha visto que no solamente afecta en la calidad de vida de los pacientes, sino que también en los resultados oncológicos, como lo podemos observar en este estudio en el cual se analizaron 785 pacientes sometidos a nefroureterectomía para evaluar el descenso de la tasa de filtrado glomerular y si hay un impacto asociado a este descenso en los resultados oncológicos. Como podemos observar, cerca de un tercio de los pacientes preservaban una tasa de filtrado glomerular igual o mayor a 60 mililitros previo al evento quirúrgico. Sin embargo, 4 meses después de la cirugía, únicamente el 5% preservó esta función renal. Entonces,
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas, tanto en el grupo de pacientes que conservaron la función renal mayor a 60 mililitros por minuto y los que tuvieron un declive a menos de 45. Estas diferencias estadísticas fueron tanto en sobrevida libre de progresión, sobrevida de cáncer específica y sobrevida global. También hay que recordar que pues, algo muy importante que pues, uno de los principales factores de riesgo para una recurrencia en el riñón contralateral pues, es una disminución de la tasa de filtrado glomerular y se estima que hasta cerca del 5.1 de los pacientes que desarrollaron un carcinoma urotelial podrán desarrollar uno en el riñón contralateral en un lapso de 12 meses. Esto llevando que hasta el 7% de estos pacientes pues, tendrán la necesidad de progresar a una nefroureterectomía contralateral, pues teniendo pues, una afectación radical en la calidad de vida de nuestros pacientes por el inicio de la sustitución renal. También hay que recordar que hasta cerca del 40% de los pacientes que fueron sometidos a una nefroureterectomía, pues tendrán la necesidad de una terapia sistémica posteriormente. Sin embargo, pues hasta el 60% de estos pacientes serán excluidos por una disminución de la tasa glomerular. No podrán recibir el tratamiento a base de platinos. Entonces, la cirugía preservadora de riñón pues, es una buena herramienta, sin embargo, con altas tasas de recurrencia, como lo podemos observar en este estudio, en el cual se sometieron 432 pacientes, los cuales fueron sometidos a una cirugía preservadora de riñón, observando que hasta el 55% de estos pacientes tuvieron una recurrencia en el riñón ipsilateral y hasta un 20% en la vejiga, con una sobrevida de 86%, la cual es equiparable a lo que es el uso de la nefroureterectomía. Es aquí donde entra el gran papel de la terapia intraluminal para disminuir estos riesgos de recurrencia, como lo podemos observar en este estudio, en el cual se analizaron 52 pacientes, en los cuales a la mitad se les otorgó una dosis única de mitomicina versus el otro grupo de 26 pacientes que únicamente se les dio un control oncológico, encontrando pues una disminución en el riesgo de recurrencia hasta 17.6% de recurrencia local encontrada en los pacientes que se les otorgó el medicamento versus 33% a los que no se les otorgó. De igual forma, una recurrencia significativa en el riesgo de recurrencia vesical, encontrada en un 21.4% de los pacientes en los que sí les dio el medicamento y 31.3% a los que no se les dio. Es por eso que la NCCN pues, ya indica el uso de una terapia intracavitaria, principalmente pacientes no metastásicos. De igual forma, la Asociación Americana de Urología, principalmente posterior a una terapia con una ablación completa del tumor. Existen hasta la fecha múltiples medicamentos, los más estudiados han sido tanto la mitomicina C como la BCG, ambos con adecuados resultados oncológicos, como lo podemos observar en este estudio, en el cual se analizaron 438 pacientes, los cuales fueron sometidos a una terapia intracavitaria tanto con mitomicina C como BCG, con el fin de evaluar los resultados oncológicos. Como podemos observar, pues encontramos una sobrevida de cáncer específica muy cercana al 100% y una sobrevida global muy cercana al 80%. No se encontró alguna diferencia entre un medicamento y el otro, ni tampoco en la vía de administración. Además, actualmente contamos con un nuevo medicamento, que es el gel termorreversible impregnado con mitomicina C, el cual hasta la fecha pues, ha dado pues, resultados oncológicos muy aceptables y además ha tenido pues, muy buena seguridad en el paciente, como lo podemos observar en este estudio, en el cual se analizaron 71 pacientes, en los cuales se les administró ya sea una o múltiples dosis de mitomicina C en gel y pues, se evaluaron la respuesta del tratamiento. Lo que se encontró fue que hasta cerca del 56% de los pacientes tuvieron una respuesta completa al tratamiento y que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aplicar una dosis única o múltiples de mantenimiento. Lo que sí se observó pues, es que hay una mayor asociación entre el número de pacientes que se les aplicó instilaciones y el número de efectos adversos. Esto es importante ya que el principal evento adverso pues, fue la estenosis ureteral y pues, esta tuvo una relación positiva con el número de instilaciones. El resto de eventos adversos pues, fueron transitorios y pasajeros, sin embargo, pues, no fueron significativos. Ya por último, es importante recordar por qué es importante preservar el riñón y por tanto una adecuada función renal, porque este pues, va a tener un impacto en la disminución en la tasa de filtrado glomerular y por tanto en la sobrevida global y los resultados oncológicos. Y no solo esto, sino también que va a afectar directamente la calidad de vida de los pacientes y también pues, un aumento en los costos de atención médica por el inicio de una terapia de sustitución renal. La cirugía preservadora de riñón pues, es una buena estrategia para preservar la función renal. Sin embargo, pues, con altas tasas de recurrencia, por eso es importante pues, el uso de una terapia intraluminal para disminuir estos porcentajes. Múltiples fármacos han sido utilizados, sin embargo, los más utilizados hasta la fecha, estudiados, pues han sido la mitomicina C y la BCG, sin embargo, pues ambos con resultados oncológicos muy similares.
Y pues actualmente tenemos el uso del gel termorreversible, el cual pues es una buena estrategia, ha resultado con buenos resultados oncológicos. Sin embargo, como vimos, el principal problema pues es la estenosis ureteral. Sin embargo, pues nosotros podemos mitigar este evento adverso con aplicar una dosis, ya que se vio que no es inferior a aplicar múltiples dosis de mantenimiento. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Arturo. Muy bien defendida tu postura. Y presento al doctor Alcino Ochoa Sánchez para sus comentarios. 2-3 minutos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nada más para puntualizar algunos aspectos que nosotros consideramos clave desde nuestra postura. El primero, decir que en la actualidad la discusión del tratamiento del carcinoma de la vía urinaria superior no puede girar solamente en el control oncológico, sino debe considerar el precio funcional que el paciente paga para lograr este control oncológico. Con base en esta premisa, tendríamos que decir que el tratamiento oncológico ideal será aquel que logre equilibrar un adecuado control oncológico sin sacrificar la calidad de vida y sobre todo sin limitar tratamientos oncológicos futuros. Pareciera que el mejor camino para lograr esta premisa es que se debe de individualizar cada uno de los casos y que en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo altos para el desarrollo de una enfermedad renal terminal, el preservar el riñón no debe ser visto como un subtratar al cáncer, sino como reconocer que en algunos pacientes el riesgo de desarrollar o necesitar un tratamiento sustitutivo de la función renal a coste no es el mejor escenario, ¿no? Y como conclusión podríamos decir que en algunos casos la realización de una nefroureterectomía radical exitosa es la puerta de entrada para una enfermedad renal terminal que tiene un impacto en la sobrevida global y en la calidad de vida del paciente que es muy alto. Muchas gracias, doctor Ochoa. Muy valiosos comentarios. Y para continuar, defendiendo el tema de completar la nefroureterectomía en este escenario, desde el Bajío, del Centro Médico Nacional Bajío, el doctor Eduardo Rosas Becerra. Por favor. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Rosas Becerra, soy residente de segundo año del Centro Médico Nacional del Bajío. En esta presentación vamos a hablar sobre el tratamiento mediante nefroureterectomía para el paciente que ya comentamos. Como recordatorio breve del paciente, se trata de un paciente masculino de la séptima década de la vida, con antecedente importante de tabaquismo como principal factor de riesgo para esta enfermedad. En el estudio de imagen, que es la urotomografía, se identifica un defecto de llenado de aproximadamente 1.5 centímetros a nivel de uréter medio y superior, sin evidencia de metástasis. Posteriormente, se realizó ureteroscopia diagnóstica, reportándose inicialmente carcinoma urotelial de bajo grado. No fue posible realizar una resección completa debido a limitaciones del equipo. Sin embargo, en la patología definitiva, se reportó un carcinoma urotelial T1 de alto grado, con una lesión de aproximadamente 2 centímetros. Por lo que el caso fue reclasificado como un carcinoma urotelial de tracto urinario superior de alto riesgo. Este caso, inicialmente parecía un carcinoma urotelial de bajo riesgo, susceptible a manejo conservador. Sin embargo, la patología definitiva nos cambia completamente el escenario oncológico y nos permite replantearnos el tratamiento. Es importante destacar las limitaciones diagnósticas que tiene la ureteroscopía. En diversos estudios reportan una subestadificación de hasta 46%. Esto incrementa el riesgo de la enfermedad invasiva oculta.
En este paciente, la presencia de un tumor T1 de alto grado y un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros, pues son criterios claros de alto riesgo. Respecto a las principales guías internacionales, la guía europea considera que alto riesgo los tumores mayores o iguales a 2 centímetros, mientras que la guía americana divide los tumores de riesgo en favorables y desfavorables. En este caso correspondería a un tumor de alto riesgo favorable. Por su parte, la NCCN también lo clasifica como tumor, como alto riesgo debido al tamaño tumoral mayor a 1.5 centímetros. En general, todas las guías coinciden en que el tratamiento estándar es la nefroureterectomía radical. La guía europea, de igual manera, nos pone como tratamiento de primera línea, como podemos ver aquí, la nefroureterectomía radical. La guía americana, además de esto, enfatiza ciertos aspectos técnicos importantes, como la extracción en bloque de la pieza quirúrgica siempre que sea posible, y señala que los abordajes abiertos, laparoscópico y robótico, pues ofrecen resultados oncológicos similares, diferenciándose principalmente en complicaciones perioperatorias y tiempo de recuperación. En cuanto a la evidencia disponible, una revisión sistemática que incluyó 22 estudios y más de 1.900 pacientes comparó el manejo conservador versus la nefroureterectomía radical. Aunque el manejo conservador mostró resultados aceptables en pacientes seleccionados, estos correspondían principalmente a tumores de bajo grado, no invasivos o pacientes con indicaciones imperativas de preservación renal, como pacientes pues monorrenos, enfermedad renal crónica avanzada. En pacientes de alto riesgo se observó mayor recurrencia local, concluyendo este estudio que la nefroureterectomía radical continúa siendo el estándar terapéutico. Otra revisión enfocada en manejo endoscópico, que incluyó más de 1.000 pacientes, demostró tasas elevadas de recurrencia, particularmente en seguimientos mayores a 36 meses. Además, el tratamiento conservador se asoció con necesidad de vigilancia más intensiva, múltiples procedimientos, como ya lo comentaron también mis compañeros en sus presentaciones pasadas, y en varias ocasiones, pues, terminando con la nefroureterectomía radical de rescate. En este estudio también podemos ver que principalmente el mayor porcentaje de recurrencia se da en los estudios en los que el seguimiento es mayor. Respecto al tratamiento complementario, el estudio POUT, que representa actualmente uno de los trabajos más importantes en este escenario clínico, es un ensayo fase 3 aleatorizado. Este evaluó pacientes sometidos a nefroureterectomía radical que posteriormente recibieron quimioterapia adyuvante. Este estudio demostró disminución en el riesgo de la recurrencia, así como mejoría en la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de metástasis, sobre todo a 3 años. Sin embargo, pues cabe recalcar que la quimioterapia se considera un tratamiento complementario y pues que este no sustituye al tratamiento estándar que sería la cirugía radical. En relación a la función renal, un estudio con seguimiento a 24 meses mostró que la caída más importante de la función renal ocurre entre los primeros 3 meses postoperatorios. A los 24 meses, que fue el pico, se observó una disminución aproximada de 10 mililitros por minuto en la tasa de filtrado glomerular respecto al valor de creatinina basal preoperatorio. Entonces, ¿por qué completar la nefroureterectomía radical en este paciente, en este contexto clínico? Principalmente, pues se trata de un tumor de alto riesgo con resección incompleta. Aunque podría plantearse un nuevo intento endoscópico, pues esto aumentaría el riesgo de sobretratamiento y de progresión tumoral, como ya lo comentamos, mientras que la nefroureterectomía radical ofrece el mejor control oncológico disponible. La preservación renal sí podría considerarse en pacientes monorrenos con enfermedad renal, fragilidad importante o tumores que claramente sean de bajo riesgo. Sin embargo, en este perfil oncológico, que viene siendo de alto riesgo, supera el beneficio potencial de preservar la función renal. Como conclusiones de este caso, tenemos que el hallazgo de un tumor T1 de alto grado reclasifica el caso como enfermedad de alto riesgo. La ureteroscopía presenta limitaciones diagnósticas muy importantes y sobre todo una subestadificación, y la nefroureterectomía radical
continúa siendo el estándar de tratamiento con el mejor control oncológico para pacientes con carcinoma uroterial del tracto urinario superior de alto riesgo. Gracias. Perfecto, Eduardo. Muy bien en tiempo. Vamos a pasar con el doctor Víctor Osornio. Vic, muy buenos días, bienvenido. Y vamos a entrar a tus comentarios. Muchas gracias. Hola, buenos días, Gerardo. Muchas gracias por la invitación para participar en esta actividad con los residentes y con los demás socios. Bueno, creo que ambos residentes hicieron un muy buen esfuerzo, plantearon las ideas importantes, ¿no? El objetivo de la nefroureterectomía radical para el control oncológico y el tratamiento preservador, pues para tratar de limitar el daño renal secundario a la nefroureterectomía. Sin embargo, ya en este caso específico, en el cual aparentemente el paciente tiene un riñón contralateral sano y preoperatoriamente su función renal aparentemente era normal, la nefroureterectomía de manera directa, sin lugar a dudas, creemos que le daría el mejor resultado tanto funcional como oncológico, ¿no? Que en este caso, al ser un tumor de alto grado, pues el objetivo principal del tratamiento debe ser el control oncológico. Bueno, de igual manera, como lo comentaron, pues habrá que seleccionar cada uno de los pacientes. No todos los pacientes tienen que tener el mismo tratamiento, aunque tengan características similares, ¿no? Entonces, la individualización de los casos y el tratamiento y el equipo multidisciplinario también es importante, ¿no? El poder discutir este tipo de casos que a veces pueden tener cierta controversia con más de un urólogo o inclusive con urólogos especialistas, pues nos apoyará a poder tomar la mejor decisión para cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Perfecto, Vic, muchas gracias. Y para culminar esta primera ronda, presentamos a los jueces, si nos hacen favor de sus comentarios, al doctor Oscar Fava, Rodríguez Fava. Hola, muy bien. Bueno, he disfrutado mucho con las 4 presentaciones, la verdad. Realmente los 4 participantes han mostrado un nivel científico muy alto, todos ellos. Realmente cada uno en su parcela lo ha defendido muy bien y ciertamente pues, han hecho un recorrido fantástico de lo que realmente podemos hacer hoy en día con un paciente con las características que se nos presentan, ¿no? Yo diría, a ver, globalmente, el tratamiento de un paciente como este, ¿no? Hay que un poquito ver las características propias del paciente y las expectativas que él tiene en el momento en el que le informamos del tipo de tumor que presenta. También hay que estudiar y ver muy bien el pronóstico del propio tumor, el pronóstico oncológico, y también hay que tener muy en cuenta qué tipos de tratamiento podemos ofrecer en los hospitales en los que cada uno de nosotros ejercemos nuestra actividad. Entonces, desde el primer momento se ha desvelado un paciente que tiene, bueno, es un paciente relativamente joven porque tiene 61 años, sin embargo parece como que tiene una cierta comorbilidad y una función renal al límite, con ciertos factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, todo ello apunta a que el diagnóstico de un carcinoma uroterial de tramo urinario superior de un tamaño de 2 centímetros, pues tiene que ir enfocado a hacer un balance entre el control oncológico y el control de la función renal, como todos ellos muy bien han explicado, ¿no? En primer lugar, obviamente, saber qué tipo de tumor tenemos y en la primera presentación se vio que después de hacer un abordaje inicial parecía que había tumor residual y por lo tanto no quedó del todo claro que en este primer momento pudiéramos estar ante un tumor de bajo grado, que sería el candidato óptimo para hacer un tratamiento preservador. Aquí yo echaría en falta un poquito la opción de utilizar la microscopía confocal, que in situ nos puede permitir conocer el grado del tumor y el hecho de que es posible, si no se puede completar una ureteroscopia en un primer paso, hacer un second look para poder terminar y para poder hacer una ablación completa. En cualquier caso, si el tumor terminó siendo de alto grado o de alto riesgo, ambas opciones, tanto el tratamiento conservador como la segmentectomía,
cuando se trata de un tumor de ureter distal están contempladas. Si el paciente está dispuesto a someterse a un tratamiento adyuvante, si el paciente está dispuesto a someterse a un control oncológico muy estricto, con ureteroscopias continuadas, pues es una opción perfectamente válida. La ureterectomía segmentaria es una opción más segura, pero sin embargo tiene más comorbilidad porque no es otra cosa que someter al paciente a una cirugía, y teniendo en cuenta que se trata de un carcinoma urotelial, está en debate el utilizar la laparoscopia o la robótica. Por lo tanto, si nosotros somos estrictos, para hacer una cirugía de este tipo tendríamos que hacer una cirugía pues clásica, abierta, y esto no deja de tener una cierta morbilidad. Como a favor estaría el hecho de que le permitiría tener un mejor control oncológico. Y si uno es absolutamente estricto y sigue las líneas de práctica clínica, pues está absolutamente claro también que en un paciente con un tumor de alto grado, pues se debe hacer una nefroureterectomía. Todos ellos han utilizado sus argumentos para defender una opción u otra. Por lo tanto, al final de todo ello, el resumen se basa en las expectativas que pueda tener el paciente de la enfermedad que tiene y la capacidad que tenga de someterse a controles muy estrictos, las capacidades que nosotros tengamos para diagnosticarlo adecuadamente y las posibilidades que nosotros tengamos para poder ofrecer todas las armas a nuestro abasto para disminuir la recurrencia, como son la posibilidad de hacer un tratamiento adyuvante con UGN o con mitomicina, o como son las posibilidades de hacer un tratamiento quirúrgico con la mínima comorbilidad. Yo personalmente, en un paciente como este, me decantaría sin ninguna duda por hacer un tratamiento total y absolutamente conservador, independientemente de que se tratase de un tumor de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es un tumor único, es un tumor localizado, es un tumor que se puede hacer una ablación completa y que se puede hacer un second look para ver si ha quedado tumor residual, y se puede hacer un tratamiento adyuvante, y es un paciente de alto riesgo y que además debemos conservar la función renal. Yo, sin ninguna duda. Y además, hoy en día existen tecnologías suficientes como para poder hacer esto. Pero todas las opciones que se han presentado son perfectamente válidas y yo le doy mi enhorabuena a los 4 participantes. Muchas gracias, doctor Oscar, por sus valiosas aportaciones. Y vamos a continuar con el doctor Ernesto López Corona, si nos hace favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy bien, doctor. Ok, gracias. Igualmente quiero felicitar a todos. Sus presentaciones estuvieron muy bien documentadas. Cada uno tuvo que defender un tópico que en algunos casos fue difícil defender, yo entiendo, pero lo hicieron muy bien. Yo me gustaría enfocarme un poquito a este caso en particular. La verdad es que los casos de tracto urinario superior presentan muchas dificultades. Es muy difícil el manejo local de la enfermedad, especialmente en un tumor ureteral. Y en este caso en particular, lo que me sonó muy interesante es que la biopsia demostró que era un cáncer de de bajo grado, y que la tomografía, los estudios de imágenes demostraron que era un tumor localizado aparentemente y relativamente pequeño, o que era considerado bajo riesgo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en el tratamiento endoscópico como un tratamiento inicial. Una persona con esas características va a tener definitivamente enfermedad renal en fase 3 o grado 3 si le hace una nefrectomía, y no hay necesidad de hacer algo radical en un tumor así. Se intentó la endoscópica, no se pudo complementar. Yo estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez en que un second look o hasta un tercer look es necesario para completar el tratamiento si es posible. Y otra cosa muy importante, lo que uno ve en la endoscopía es muy importante. Los tumores de bajo riesgo realmente son tumores chiquititos, son papilomas pequeños, son muy clásicos como uno los identifica. Si es más que eso, generalmente van a ser de alto riesgo. Y yo sé que eso tiene mucho que ver con experiencia y cuántas veces estamos tratando este tipo de cánceres, pero en fin, si no se pudo complementar el tratamiento endoscópico, yo también estoy de acuerdo con la segmentectomía o la excisión parcial del uretero, si es posible. Todo muchas veces suena muy factible, va uno y
anda cortando pedacitos de uréter y ya no dan, especialmente en un tumor ureteral proximal, estaba creo en el uretero medio o proximal, llega a ser muy difícil y uno anda teniendo que bajar el riñón y secando más uretero para que den, y puede ser un problema realmente ese tipo de excisiones. En este caso se pudo hacer, se hizo la linfadenectomía y esa era una de las preguntas que yo iba a hacer. ¿Qué tanta linfadenectomía se iba a hacer en un tumor que se sospecha que es de bajo grado? Y la verdad es que no hay ninguna información, una recomendación grado A, que es de alto nivel de análisis. Eh, pero si uno va a hacer una cirugía así, tiene que hacer una linfectomía por lo menos regional, dependiendo de qué segmento del uretero uno está eliminando. De una parte, como en este caso, el uretero medio es periureteral y de los vasos, dependiendo de qué lado está. Y nada más, no tiene uno que hacer una linfectomía completamente retroperitoneal o pélvica, nada de eso. Eh, y en este caso no se demostró enfermedad ganglionar, todo confinado. Sí, era T1 y alto grado, estoy de acuerdo, pero yo sinceramente, yo no le haría una nefrectomía radical a esta paciente. Me parece, si al menos que ella no haya escuchado bien, los márgenes eran negativos. Una de las cosas muy importantes, y yo lo he hecho muchas veces, mando los márgenes ureterales y pongo a los patólogos en una viacrucis. Muchos de ellos no saben bien si es positivo o negativo. Si les mando, error de rutina y legalmente uno lo debe hacer, pero definitivamente se tiene que esperar uno al diagnóstico definitivo. Si los márgenes son positivos en el uretero, con carcinoma in situ o algo más relevante, o tumor obvio, obviamente no puede dejar uno de ser conservador y uno va a acabar en la ureterectomía. Pero si los márgenes son negativos, no hay ganglios, es un tumor bajo, análisis patológico, confinado a la mucosa y submucosa, sin invasión muscular del uretero, uno lo puede vigilar. Ahora viene a continuación si uno tiene que darle tratamiento adyuvante o no a este tipo de pacientes. Y no hay ningún estudio, sobre todo en carcinoma ureteral, que demuestra que dar un tratamiento u otro es mejor. Sobre todo cuando no hay invasión muscular o enfermedad ganglionar. Entonces, yo en este caso definitivamente lo dejaría bajo vigilancia, con estudios de imágenes, ureteroscopías y citologías. Eh, Eso es mi punto de vista, pero de todos modos, muchas felicidades a todos por sus presentaciones. Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Y nos vamos hasta Colombia con el doctor Fernando Echeverría para sus comentarios. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero agradecerles por la invitación a la Sociedad Mexicana de Urología. Los felicito a todos los residentes por sus presentaciones y a sus tutores porque realmente defienden sus posiciones de una forma bastante seria y basada en la evidencia. Pues yo estoy de acuerdo ya con respecto al caso un poco con mis colegas en que en la medida de lo posible en este caso también intentaría ser lo más conservador posible y habiendo hecho el manejo que se hizo, pues estaría de acuerdo con vigilancia. Hay una cosa, un par de comentarios que me gustaría hacer y es que en carcinoma oroteal del tracto urinario superior, el tema del riesgo, a diferencia de otros tumores como en próstata que tenemos muy claro de qué representa el riesgo, que sería próstata recaída bioquímica, aquí no tenemos muy claro qué representa ese riesgo, porque veo que hay una combinación de factores preoperatorios y de factores posoperatorios. Por ejemplo, el tema del tamaño que vi que estuvieron discutiendo bastante, sobre todo las guías defienden el tamaño para clasificar el riesgo con base en las imágenes, ¿sí? Ustedes saben que definir el tamaño con base en los hallazgos endoscópicos no siempre es tan fácil y primero no siempre tenemos una patología para medir el tamaño y la patología pues obviamente como factor de decisión pues ya no nos sirve porque pues la tenemos después de que hemos definido si vamos a hacer un manejo preservador o un manejo digamos radical. Hay otros factores, como por ejemplo la histología, en este caso que hay un cambio en la histología, en el grado histológico, pues que sí pesaría más. O sea, en la clasificación de riesgo no todos los factores pesan igual. Hay unos factores que pesan más que otros. Diría yo que la histología probablemente es uno de los más importantes para definir el tratamiento. Y bueno, eso era uno de los comentarios que tenía. El otro comentario
Vi que varios mencionaron el estudio Olympus, que es un estudio pues, que fue muy famoso, tiene por ahí 5 años más o menos, 5 o 6 años. Nosotros, infortunadamente, en Colombia no tenemos la mitomicina en gel termoinverso, no sé ustedes en México si disponen de ella. Simplemente recordar con respecto a ese estudio que los pacientes eran pacientes que tenían tumores en el sistema pielocalicial, no en el uréter, como este caso. Vi que la mencionaron ahí. Realmente para este caso no tenemos muy claro si serviría porque recuerden ustedes que ese gel, que es un gel que está líquido a temperatura ambiente y está en estado semisólido cuando uno lo instila en el paciente, realmente el diseño es más para que esté en ese estado en los cálices y en la pelvis renal, no tanto en el uréter, y de ahí también el alto riesgo o la alta incidencia que tenemos de estrechez ureteral. Entonces, para este caso puntual, creo que difícilmente nos serviría, por lo menos no tenemos una evidencia sólida con respecto a eh, una terapia local como la mitomicina C. Diferente el tema de la prevención de la recurrencia en la vejiga, que eso también lo explicaron muy bien. Y pues esos eran como mis comentarios. Los felicito a todos. Realmente muy buen evento y muy buena defensa de sus posturas. Muchas gracias a los tres por sus valiosos comentarios. Y en lo que califican a los residentes, ya te puedes sentar allá, si quieres. En lo que califican a los residentes, vamos a pasar a las preguntas para la audiencia y los que están en línea. Entonces, la primera pregunta, y se comentó a lo largo de las sesiones, ¿cuál es el porcentaje reportado de enfermedad residual y o recurrencia al momento de realizar una ureteroscopía de second look en el manejo de cutus endoscópico? Los que están conectados también, por favor, apóyennos contestando. Bueno, pues de acuerdo a los 24 que han contestado, la verdad es que la tienen mal, ¿no? Es el 50%, el 17% que contestó el 50%, es correcto. Vamos a continuar. En el manejo de tumores de uréter distal mediante ureterectomía distal, ¿cuál es el riesgo de recurrencia en tracto urinario superior ipsilateral? Aquí cerca es 0 a 18%, ¿de acuerdo? Entonces, la tuvieron mal. Con base en los resultados del ensayo clínico fase 3 Olympus, en el cual se analizó la respuesta al gel térmico de mitomicina en pacientes con cáncer ureteral de tracto urinario superior de bajo grado, ¿cuál fue uno de los principales hallazgos acerca de la eficacia del tratamiento? Y esta sí se mencionó como 3 veces a lo largo de las presentaciones.
En esta ocasión la tuvieron correcta, se logró respuesta completa en aproximadamente 59% de los pacientes evaluados. Muy bien, vamos a continuar con el segundo caso, en lo que terminan de calificar. ¿Continuamos o al final? ¿Sí, no? Y para ello voy a escoger los siguientes residentes que van a presentar. Ahora van a presentar los residentes de último año para que se vayan preparando, vayan teniendo su presentación lista, las ideas bien. Bueno, en este caso vamos con otro escenario de cáncer uroterial de tracto urinario superior y es un hombre de 71 años, hipertenso también de 15 años de evolución, tabaquismo positivo, muy similar al paciente previo, índice tabáquico de 20-25 paquetes año, actualmente con telmisartán. Él empezó en 2024 con hematuria macroscópica, coágulos filiformes. Se le hizo una urotomografía y en este caso el engrosamiento tiene un engrosamiento ureteral con reforzamiento de la pared, estriación periureteral, defecto de llenado de 3 centímetros, localizado en tercio inferior de uréter izquierdo, acompañado con hidronefrosis, afortunadamente sin ganglios y la tomografía negativa. Entonces, en este escenario se realizó una cistoscopía donde se demostró una lesión papilar en región retrotrigonal. Se le llevó a cabo una resección transuretral de vejiga demostrando un TA de bajo grado y se realizaron citologías selectivas positivas en uréter izquierdo de alto grado. Ante este escenario, que estamos en un paciente funcional, ¿no?, con hematuria esporádica persistente, sin dolor en flanco, un ECOG 1, creatinina relativamente conservada en 1.2 a pesar de la hidronefrosis, una tasa de filtrado glomerular de 70 mililitros minuto, y con un diagnóstico de cáncer urotelial de tracto urinario superior, ahí es de alto riesgo, localizado en uréter inferior. Las propuestas a considerar en este escenario es la quimioterapia neoadyuvante o la nefroureterectomía más rodete vesical de inicio. Y para ello me van a hacer favor de presentar los siguientes residentes. Defendiendo la postura de la quimioterapia neoadyuvante, en este caso, que es un caso de alto riesgo de 3 centímetros con hidronefrosis, desde la Unidad Médica de Alta Especialidad 14 de Veracruz, la doctora Ruth Morales Vargas, si nos hace favor de ir compartiendo pantalla y prepararse para la presentación. Muchas gracias. El día de hoy defenderemos la postura de quimioterapia neoadyuvante y en este caso, pues retomar que es un paciente de 71 años, que todos los pacientes que tienen alto riesgo, actividad en la vejiga y que tienen una clasificación de PT3, pues se habla de que tiene una sobrevida menor y un mal pronóstico en términos generales. Esta patología, al tener un factor pronóstico determinado por el estadio patológico, es por lo tanto que se vuelve tan importante abordarlo desde el primer momento. Y sobre todo que en un 56% de los pacientes está limitada nuestra capacidad para estadificarlos. Los esquemas de quimioterapia pues, que se pueden manejar básicamente están basados en cisplatino, al menos el que es acelerado o el que lleva solo gemcitabina, y en los pacientes que no lo toleran se establecen con carboplatino. Importante mencionar pues, que este paciente tiene un ECOG adecuado, una tasa de filtrado glomerular mayor a 70 y pues que no tiene documentado ningún compromiso auditivo, neuropatía o cardiopatía. Con los argumentos a favor que queremos dar, lo primero es que se puede obtener una respuesta patológica completa y parcial.
Entonces, aquí quiero presentar un estudio en el que se hicieron 2 grupos de 30 pacientes cada uno y pues posterior a la quimioterapia se le da la neoadjuvancia. Lo más importante fue observar que los pacientes lograron una disminución del estadiaje. Básicamente, grupo que recibió el cisplatino acelerado, el 68% lo logró, y en el grupo que recibió el carboplatino, aproximadamente un paciente fue el que logró la respuesta completa y 3 pacientes, un 50%. Otra de las cuestiones importantes a abordar, pues es que a nivel de la sobrevida o libre de recurrencia, pues los pacientes que estuvieron en el primer grupo lograron, inclusive que acabó el tiempo de seguimiento y ellos todavía no presentaban una recurrencia o actividad tumoral importante. Es muy importante mencionar que la función renal pues decrementó en un 40.8% y que entonces los pacientes después de su cirugía en un 59% ya no eran elegibles a una quimioterapia de cisplatino en caso de que lo requirieran. Y pues digamos que este estudio previo pues nada más nos habla de una primera etapa, un seguimiento de 22 meses. Ahora hicieron otro que fue para evaluar igual con 2 cortes comparadas, una expandida le llamaron, 126 casos. En este caso hay pacientes similares al que abordamos el día de hoy, actividad en uréter, hidronefrosis, el tamaño de la tumoración, media de 2.6, 2.8. En este caso, me gusta mucho recalcar que una vez que analizaron los grupos, hicieron 2 grupos, digamos, inferiores, los que fueron respondedores y los no respondedores. En este caso, en los pacientes respondedores, la sobrevida libre de enfermedad se dispara hasta en un 78% a 7 años, lo cual es sumamente valioso. Y pues que además la sobrevida a cáncer específica hasta un 90%, la sobrevida global también a un 90% comparada con el grupo que no respondió desde el principio. Entonces, pues esto nos habla de que los pacientes pueden llegar a tener sensibilidad importante a la quimioterapia y pues tener un mejor pronóstico después. Obviamente también quisiera recordar pues que el cisplatino es muchísimo más efectivo que el carboplatino, tiene mayor actividad a nivel del ADN y demás, entonces pues es lo mejor exponer al paciente tan pronto como sea posible. Por tal motivo, la función renal, pues se mueve o viene siendo nuestro eje rector y pues recordar que los pacientes llegan ya con enfermedad renal crónica, con comorbilidades o factores agravantes. Y pues previo a la cirugía, en términos generales, en este estudio pudieron identificar que 49% de los pacientes eran elegibles. Posteriormente, solo fueron 19 y muy importante, pues que la tasa de filtrado glomerular tuvo un decremento importante hasta el 32%. Como ya habían mencionado algunos de mis compañeros, hay 2 etapas. La etapa temprana, en este caso fue de 5 meses, y la tardía, que fue más de 5 meses y que, bueno, algunos pacientes después o en esta segunda etapa logran recuperar parte de la función renal y pues se volvieron elegibles, pero ya digamos que perdimos una ventana de tratamiento. Obviamente también existe la oportunidad de la neoadjuvancia. Sin embargo, a los pacientes que se han expuesto a la neoadjuvancia, pues tienen menor prevalencia de ganglios patológicos, hasta de un 12.3% versus un 25% que se ha visto ya con la adjuvancia. Este es otro estudio y pues bueno, otro de los factores importantes, pues que se logró un downstaging en el 36.9% de los pacientes que tuvieron la neoadjuvancia. Y pues igual en términos de sobrevida libre y específica, ahí no hubo una diferencia significativa, pero recordar pues que realmente en neoadjuvancia hay menos estudios respecto a adjuvancia. Y bueno, buscando un esquema ideal, pues está el INDUC y aquí ya empieza a hablarse de la posibilidad de inclusive agregar inmunoterapia. En este estudio, fase 2, multicéntrico, los pacientes no fueron metastásicos, se agregó el durvalumab y pues igual los pacientes que tuvieron la exposición a cisplatino también tuvieron esa posibilidad de downstaging y de presentar estadios clínicos más bajos. En este caso, ellos pensaban que iban a tener hasta un 25% de respuesta patológica completa. No fue así, fue menor, pero se demostró, 1, no se retrasa el tiempo al que podemos realizar la cirugía. 2, sí tenemos actividad en los ganglios, se disminuye la actividad tumoral y los efectos adversos son tolerables. Los pacientes pueden realizarse la cirugía y no necesitan interrumpir inclusive el tratamiento. Como se ha visto que a veces hay pacientes que empiezan en cisplatino y que después hay que mandar a carboplatino, aquí no se presentó eso. Y pues la tasa de filtrado glomerular se mantuvo relativamente constante, inclusive hasta el cuarto ciclo.
Y pues realmente aquí las conclusiones de nosotros es que la evidencia es limitada por la baja prevalencia que existe. Se puede alcanzar hasta una respuesta patológica completa en un 63% de los casos. Y lo más importante es, mi paciente fue respondedor desde el primer momento, entonces va a tener un excelente pronóstico en términos generales, una sobrevida prolongada si lo comparamos con los que no tuvieron respuesta desde el inicio. La neoadjuvancia y la adjuvancia hasta este momento solo tenemos evidencia de comportamientos similares y pues la prioridad es elegir el platino para tener una mayor respuesta y esto generalmente va a ser más factible antes de la cirugía porque tengo la función renal máxima. Y pues finalmente siempre buscar tanto el control ecológico como la calidad de vida que le vamos a ofrecer a los pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Y quiero presentar al doctor Diego López Macías, oncólogo médico. Gracias por acompañarnos. 2 minutos de comentarios, por favor, Diego. Muchas gracias, Gerardo. También Alex y a SMU por la invitación y pues también Ruth y Jesús por el esfuerzo de las presentaciones. Muy bien ahí concluido todo eso. Y sí, mencionar que la quimioterapia en adyuvante, o sea, extrapolado desde cáncer de vejiga a otros, o sea, sí tiene un fuerte racional biológico y que como vimos en algunos estudios, hay algún subtipo de pacientes que van a responder, van a ser muy sensibles al platino y van a responder muy bien, no solamente en tasa, en respuesta, sino que van a vivir mucho tiempo. Entonces sí nos habla un poco de esta heterogeneidad que tiene cáncer, o sea, cáncer de tracto urinario superior. Y el esquema de quimioterapia adyuvante que más se ha utilizado es este de cisplatino y gemcitabina, y cisplatino específicamente con unas dosis que son split dose para que justo podamos no tumbar la función renal. Digo, no tenemos evidencia todavía de un estudio fase 3 multicéntrico, aleatorizado por la prevalencia que se tiene, pero estos estudios sí nos están dando mucha información de que tiene una fuerte racional y funciona la quimioterapia no adyuvante. Por otro lado, a lo mejor tenemos un problema inherente que va a ser la estadificación que tienen los pacientes al inicio, porque hay estudios en donde, por ejemplo, un estudio que es austriaco, donde se evalúa qué tanto es esta concordancia entre la biopsia y patología y una concordancia hasta como un 34%, ¿no? Entonces creo que vamos a tener problemas inherentes como seleccionar población. Y ya como por otro comentario, hay estudios que ya, bueno, como vimos, el estudio INDUCT que presentó Ruth, ya es la quimioterapia, agregar durvalumab, que hemos visto que funciona en cáncer de vejiga y que vamos a ver este efecto. Y aunque ahí, por ejemplo, la respuesta que tuvo fue el 51% y respuestas patológicas de un 10%, probablemente tenga el beneficio a largo plazo, no tanto en que haya downstaging, sino que tenga un beneficio a largo plazo. Y mencionar aparte que hay estudios en los que se han estudiado molecularmente y por linfocitos, que hay subgrupos que funcionan más si tienen, por ejemplo, células reguladoras o citotóxicas, y esto nos podría ayudar después como utilizados como biomarcadores. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por tus comentarios. Y por parte de realizar la nefroureterectomía con rodete vesical de inicio, nos acompañan desde Centro Médico Nacional del Sureste el doctor Carlos Alberto Naranjo Vázquez, para que puedas compartir tu presentación, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Carlos Naranjo. En este punto defendiendo nefroureterectomía más rodete vesical de inicio. Aquí nomás una breve introducción retomando el caso. Es un paciente con un T3N0M0. De acuerdo a la guía europea, nos podemos apoyar y estadificarlo como un tumor de alto riesgo en base a que es un tumor mayor de 2 centímetros, el cual está como tal condicionando una hidronefrosis importante en el paciente. Y de acuerdo a la guía americana, nos vamos a ir a que es un no favorable debido a que ya genera invasión aparentemente y obstrucción. Por lo tanto, es una enfermedad localizada, alto riesgo no favorable,
por lo cual el eje terapéutico, al definirlo como tal, actualmente en las guías sigue siendo de manera inicial la NUR, ya que el tumor es resecable, sin evidencia de metástasis al momento del diagnóstico, no hay adenopatías y es un paciente con un buen ECOG, lo cual habla sobre poco complicaciones durante o post cirugía, por lo cual la reducción inmediata pues, sería la conducta más segura de acuerdo a las guías actuales. Tenemos diferentes modalidades actualmente, las cuales pueden ir como cirugía robótica, cirugía abierta o cirugía laparoscópica, obviamente obteniendo mejores resultados con cirugía robótica, pero la cirugía abierta con resultados equiparables. Es importante que tenemos el acceso a ella en todas las unidades, a diferencia de lo que es otros manejos como va a ser la quimioterapia, en la cual el acceso no siempre es tan oportuno. Este algoritmo es de la guía europea, en la cual tenemos que una vez diagnosticado un UTUC de alto riesgo y localizado, pues lo primero que nos va a dar es que se tiene que hacer la NUR para una adecuada estadificación. ¿Esto por qué? Porque la tomografía como tal va a subestimar la patología del paciente muchas veces. Entonces es imperfecto y ante una enfermedad de alto grado, con muy mal pronóstico de inicio, pues sin una adecuada tipificación, pues no sería lo más adecuado definir un tratamiento. Por eso es que el estándar oncológico NUTUC pues sigue siendo la NUR para definir tanto un control quirúrgico como una adecuada etapificación y poder definir el manejo a seguir. Este paciente cuenta con hidronefrosis, hematuria persistente y el tumor distal de 3 centímetros y el estado funcional que habíamos comentado. Entonces, esto sumado también en la guía americana, pues nos da hincapié a que de igual manera el gold estándar sigue siendo el UTUC, no hay ningún cambio en cuanto a las guías. Entonces, vamos aquí a comentar unos artículos. Tenemos una revisión sistemática, que es esta que se hizo en el 2022, a necesidad del COVID y la ausencia de hospitales. Entonces se definió el término de NUR temprana versus NUR tardía, en la cual el tiempo fue 12 semanas y se encontró un hazard radio en este estudio, el cual revisó 35 estudios con un total de más de 30,000 pacientes y se encontró que sí, que en el grupo que se llevó una NUR tardía sí se encontró una peor supervivencia general y una supervivencia específica y una peor supervivencia específica al cáncer. De igual manera, contamos con este artículo, el cual también se hace referencia en las guías, que es un poco más antiguo, desde 2012. En este artículo se compararon ambos grupos entre NUR temprana versus NUR tardía, en el cual no hubo una diferencia significativa realmente en supervivencia específica, ya que fue del 72% para el grupo temprano y 71% para los grupos tardíos. Pero en esta nos da una gran definición en la cual el estándar de tratamiento para lesiones de gran volumen, la cual la definen como más de 2 centímetros, que en nuestro caso el paciente tiene 3 centímetros, y asimismo es de alto grado, pues define como el gold estándar también la NUR. Después vamos a revisar un poco las guías en los cuales sí actualmente hay muchos artículos en desarrollo en los cuales vamos a entender que todos son fase 2. Con esto a qué nos referimos, a que generan una utilidad en el paciente, mejorando tanto su pronóstico, su supervivencia, pero no hay un estudio fase 3 en el cual encontremos que nos sea claro y conciso, que nos diga que es mejor iniciar con una terapia neoadyuvante versus un manejo con la NUR. Entonces, la mayoría de estos artículos pues, van a tener evidencia retrospectiva, un poco heterogénea, extrapolada a lo que es el cáncer urotelial a nivel de vejiga, pero sin contar actualmente con un estudio directo que sea fase 3 y nos haga hincapié en que pues, sea una indicación iniciar con la terapia neoadyuvante versus iniciar directamente con el control con NUR. Uno de los estudios más importantes o uno de los puntos más fuertes yo considero que tiene la quimioterapia, pues es el estudio POUTS, en el cual sí es fase 3, tuvimos alrededor de 261 en este paciente y hubo los dos grupos. Aquí los puntos importantes que yo considero a favor de la NUR, pues es que habla de que por la falta de fiabilidad de la tipificación existe el sobretratamiento en los pacientes. Asimismo, en este mismo artículo, pues tenemos que comparó terapia adyuvancia, entonces sigue poniendo en hincapié y siendo luego el estándar la nefroureterectomía con intención curativa. Y esto también teniendo en cuenta las complicaciones y la toxicidad de la quimioterapia, que puede generar complicaciones y empeorando el estado funcional y muchas veces no llegar a la cirugía. Entonces, nada más aquí para hacer hincapié, al final
tenemos que, ¿por qué sería importante hacer una NUR de manera inicial de acuerdo a las guías actuales? Una es por la subespecificación y nos va a dar una certeza diagnóstica. Asimismo, nos va a dar un control local inmediato. Y sí, aunque tenemos que ser un T3 y la sobrevida y el riesgo de que haya recurrencia es alto, siempre al ser una enfermedad localizada sigue la intención de que pudiera ser una posibilidad curativa. Entonces vamos a tener los puntos en contra de no hacer una NUR temprana y optar por otras opciones pudiera ser el progreso del cáncer durante el retraso, el deterioro del estado funcional secundario a complicaciones de quimioterapia o secundaria a mismas de la enfermedad, así como también se agregan en el caso de nuestro paciente que tiene una enfermedad ya más avanzada, complicaciones tanto obstructivas como infecciosas. Por lo tanto, pues considero yo que pues, la ANAC pudiera complementar, más sin embargo el estándar debería ser la NUR, la cual no se puede sustituir ni retrasar. Listo. Muy bien, Carlos Alberto. Y pasamos con el doctor Víctor Osornio para sus comentarios. Hola, otra vez. Bueno, en este caso específico, en el cual la enfermedad es resecable, efectivamente, como lo comentaron, aparentemente era un T3 por tomografía, pues recordar, ¿no?, que hoy día la tomografía no es tan exacta para la determinación de un T clínico preoperatorio como lo es la patología, ¿no? Entonces, en este caso específico, sin lugar a dudas, la neoadyuvancia, como lo comentaron, pudiera ser complementaria en algunos casos específicos, no en todos. El tratamiento estándar para estos pacientes, para curarse, sigue siendo la cirugía, ¿no? Entonces, el hecho de retrasar el tiempo o la oportunidad de ventana quirúrgica para poder resolver el caso, esperando a que al paciente se le inicie la neoadyuvancia, pues muchas veces puede generar progresión o hacer que el paciente ya no sea candidato a una resección, ¿no? Recordemos que hoy día en cutus como este paciente, no todos los pacientes van a requerir de cisplatina para curarse, sin embargo, todos los pacientes van a requerir de cirugía, ¿no? Entonces hay que identificar el tiempo adecuado, o lo difícil sería identificar el tiempo adecuado u óptimo para poder ver qué pacientes van directos a NUR y qué pacientes sí pudieran beneficiarse de neoadyuvancia. También la adyuvancia en NUR es importante determinar que sigue siendo un estándar, y neoadyuvancia en cáncer urotelial, pues no hay evidencia como en cáncer urotelial de vejiga, ¿no? Donde sí la neoadyuvancia es mandatoria. Gracias. Muchas gracias, Vic. Y bueno, continuando con los jueces, previo a que inicien los jueces, les recordamos a los 3 jueces que pueden hacer preguntas a los residentes que defendieron sus temas para apoyarse y poder complementar la calificación de los mismos. Sin más, doy entrada al doctor Ernesto, si nos puede apoyar con sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un par de cosas. Este paciente en particular, de nuevo, felicitar a los ponentes, muy bien expuesto todos los puntos. Y lo que me gustaría comentar es, número 1, el paciente tiene hidronefrosis, y aunque su función renal aparentemente es adecuada y puede recibir quimioterapia, yo creo que es algo que se tiene que abordar. Y la pregunta que siempre se hace uno es o poner un stent o poner una nefrostomía en estos pacientes. Se tiene que hacer algo, se tiene que desobstruir la unidad renal. Y a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los dos, me gustaría preguntarle a la doctora Morales qué opina de esto, qué recomendaría ella, nefrostomía, stent, y por qué cada uno. Y también... me gustaría preguntarle a ella misma si está de acuerdo en dar quimioterapia neoadyuvante cuando sabemos que va a ser una segmentectomía distal y se va a preservar el riñón, se va a hacer un reimplante ureteral, entonces no se va a perder realmente la unidad renal y se puede dar una quimioterapia adyuvante. ¿Qué opina ella de esta
circunstancias, si no cree que se pierde tiempo en realizarse la cirugía, si se hace una quimioterapia neoadyuvante o no. Buen día, doctor. En atención a sus preguntas, bueno, respecto al primer punto que comentaba, de colocar una nefrostomía versus un stent, en este caso en particular, la actividad tumoral, digamos, que se encontró en el tercio distal. Entonces, el intentar poner un stent, por ejemplo, pues podría favorecer hasta la misma diseminación o algún otro implante. O sea, sería mucho mejor abordar desde una nefrostomía, de esa primera pregunta. Y de la segunda, en un caso en el que ya se ve la posibilidad de conservar el riñón porque solo se vaya a hacer una segmentectomía, pues a lo que yo quisiera llegar es que todos estos pacientes va a depender mucho el estadio inicial. O sea, si era un T3 o si era un T2 o si era un T1. Ese es el primer punto. El siguiente punto, pues hay unos que van a tener mejor función renal que otros, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Entonces, en esos casos, si, por ejemplo, ya está en la rayita de un 50 o 70, perdón, de un 50 de tasa de filtrado glomerular, a lo mejor yo sí diría, vale la pena ahorita darle la neoadyuvancia. A lo mejor si lo encuentras en un 70 o en un 80, diría, bueno, a lo mejor si tenemos un resultado adverso, empieza a progresar y todo, lo reforzamos con adyuvancia. Yo me iría ahí en esa situación y pues sobre todo que la neoadyuvancia nos da la posibilidad de disminuir el estadio y nos da la posibilidad de atacar la micrometástasis que tu tomografía no te está diciendo. Y que entonces hay cosas que cuando llegas con el patólogo, pues apenas te vas a dar cuenta. Y de alguna forma ya perdiste tiempo, ya tienes menos función renal, no sabemos si tuviste alguna complicación en la cirugía, por ejemplo, y que ahorita el paciente tenga una convalescencia prolongada y entonces inmunosuprimirlo, pues también va a tener más efectos. Esa sería mi respuesta, doctor. Correcto, yo estoy muy de acuerdo en tus respuestas. La presencia de hidronefrosis siempre me pone en alerta a una enfermedad invasiva, a una enfermedad más avanzada. Obviamente es una categoría de alto riesgo, pero yo lo pondría de no favorable. También estoy de acuerdo contigo con la nefrostomía en lugar de un stent. Y una pregunta para el doctor Naranjo. ¿Qué opina él de la quimioterapia intravesical durante la cirugía de la segmentectomía ureteral y el reimplante? Pues realmente sí existen ya varios estudios los cuales dicen que sí hay una disminución en cuanto a la recurrencia de la enfermedad y pocas complicaciones asociadas a lo mismo, por lo cual en cuanto al pronóstico del paciente, sí hay mucho beneficio realmente siempre y cuando se cuente con esta, aplicarla. ¿Y cuándo se la habrías? La aplicación, pues hay estudios, pues, normalmente se aplica casi de manera inmediata, puede ser postquirúrgica trans y repetir el ciclo posteriormente. Sí, es parte de las guías y dar tratamiento intravesical a todos estos pacientes. Siempre, yo particularmente lo pongo durante la cirugía y en cuanto voy a hacer el rodete vesical, obviamente dreno la vejiga para que no haya pase a la cavidad. Correcto, muy bien. Eso es todas mis observaciones por el momento. Muchas gracias, doctor Ernesto. Vamos a pasar con el doctor Óscar Rodríguez Fava para sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Me reitero en mi enhorabuena. Lo mismo que los anteriores, los dos participantes han sido extraordinarios, se han ajustado al tiempo, han defendido de una manera muy elegante sus posturas y, por lo tanto, creo que son unos grandes oradores, unos grandes urólogos y unos grandes científicos. Bueno, un caso muy interesante. La realidad es que tenemos que considerar que todo y que el tumor de tramo urinario superior y el tumor de vejiga son los dos tumores uroteliales, es posible que molecularmente sean diferentes y todo lo que nosotros hemos aprendido del tumor de vejiga y toda la evidencia que tenemos sobre la neoadyuvancia probablemente de momento no se ha confirmado en el tumor de tramo urinario superior. En tumor de vejiga tenemos claro que la neoadyuvancia tiene un beneficio en supervivencia, tenemos los estudios de quimioinmunoterapia, tenemos los estudios con anticuerpos monoclonales. Esto al tumor de tramo urinario superior todavía no ha llegado del todo. Y entonces, en un caso como el que nosotros nos encontramos, el debate de qué beneficio puede tener el tratamiento perioperatorio es muy interesante.
Si nosotros nos vamos a la lógica, hemos de pensar que el tratamiento neoadyuvante lo que nos podría permitir, sobre todo si es un tumor con características más localmente avanzadas, sería hacer un downstaging para conseguir una respuesta clínica patológica y, como consecuencia de esto, alargar la vida del paciente. Sin embargo, obviamente, también la adyuvancia podría tener su cierto beneficio, puesto que la máxima robustez en cuanto a evidencia científica está en la adyuvancia, no en la neoadyuvancia. El único ensayo fase 3 es el POW Trial y es el único que ha demostrado una ventaja significativa en supervivencia, tanto utilizando cisplatino como utilizando carboplatino. Por lo tanto, con el paciente que nosotros tenemos entre manos, pues podemos pensar que, teniendo una función renal normal, la neoadyuvancia podría hacer un downstaging que permitiese pues, tener una mejor sobrevida. Los ensayos fase 2 así lo han demostrado, incluso con respuestas mayores que en vejiga, aunque en cuanto a respuestas clínicas completas, pues no han alcanzado a veces su objetivo, ¿no? Y entonces, en principio, también por otro lado se puede pensar que si nosotros vamos de una manera completamente directa a la cirugía, después tenemos la adyuvancia, que independientemente de que la función renal sea mayor, mejor o peor, con cisplatino o carboplatino, según POW Trial, fase 3, vamos a tener buenas respuestas. Por lo tanto, en principio, este caso se puede plantear de las dos formas, absolutamente de las dos formas. Un paciente con una función renal normal, como es la que tiene este paciente, se puede ir a neoadyuvancia y después, en función de respuesta, ir a nefroureterectomía o a ureterectomía distal. O al revés, hacer una nefroureterectomía y después, en función del resultado, hacer un tratamiento adyuvante. El hecho de hacer una derivación urinaria en este paciente yo no creo que sea necesario, porque tiene una función renal suficiente como para poder ir a hacer un tratamiento sistémico y además las derivaciones urinarias pueden producir, aparte de más infecciones, pueden producir mayores problemas a la hora de la tolerancia de los tratamientos sistémicos y además incluso en tumor de vías hasta se han descrito casos de recurrencias locales, implantes tumorales a nivel del trayecto de las nefrostomías. Por lo tanto, yo no soy muy partidario en un paciente con esta función normal de hacer una derivación cuando puede ser perfectamente sometido a un tratamiento con cisplatino. Si nosotros vamos a hacer una ureterectomía distal, en nuestro centro al menos haríamos biopsias del tramo urinario superior restante para descartar carcinoma in situ. Si no, iríamos a nefroureterectomía, no ureterectomía distal. Y lo que sí le diría al segundo ponente, que ha defendido muy bien la cirugía robótica en tumor del tramo urinario superior, es ¿por qué? Le preguntaría ¿por qué? Porque la realidad es que no hay ningún estudio absolutamente de alto nivel o de fase 3 o ningún metaanálisis que pueda sustentar que el manejo del uréter distal mediante cirugía robótica o cirugía laparoscópica no aumente la probabilidad de recurrencia intravesical. Es verdad que toda la evidencia va evolucionando hasta este hecho, pero hasta el día de hoy no es así. Y, por tanto, creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo laparoscópico del uréter distal, porque en tumores uroteliales la diseminación es un problema importante. Nosotros, en nuestro centro, la nefroureterectomía no la hacemos toda robótica, solamente hacemos la nefrectomía. El uréter distal lo seguimos haciendo por vía abierta. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre que esto no sea una buena práctica. Al contrario, los metaanálisis han visto y han demostrado que el manejar el uréter distal por vía laparoscópica o robótica aumenta la posibilidad de recurrencia intravesical. Y por mi parte, nada más. La verdad es que ambos dos han sido muy buenos, han puesto la evidencia perfectamente sobre la mesa, han puesto todas las opciones que son todas ellas perfectamente válidas en el terreno de falta de evidencia en que nos movemos, han desarrollado muy bien la evidencia y con la única cosa que yo no estaría del todo de acuerdo es con una defensa a ultranza de la cirugía robótica o mínimamente invasiva en una nefroureterectomía con respecto al uréter distal, aunque sí estoy de acuerdo que probablemente la evidencia todavía no la tengamos, pero llegará. Por lo tanto, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y nos vamos a Colombia con el doctor Fernando Echeverría. Por favor, sus comentarios. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, nuevamente felicitar a los dos por la defensa de sus posturas. Para mí, en esta ocasión, como nos va a pasar un poco en el Mundial, un poquito desigual esta contienda, porque tenemos, digamos, una evidencia robusta, como bien lo dijeron los expositores y el doctor Rodríguez ahora. Pues tenemos evidencia robusta de un ensayo fase 3 que es el PAUT a favor de la quimioterapia adyuvante. Sin embargo, sabemos que en vida real la mayoría de pacientes llevados a nefroureterectomía, hay, digamos, estudios de vida real que hablan de más del 80%, ya no son candidatos a recibir adyuvancia, pues por el deterioro de la función renal. Y en ese contexto, me gustaría preguntarle a Ruth, que defendió muy bien la neoadyuvancia. Sabemos que la neoadyuvancia además nos ayuda a seleccionar un poco los pacientes en cuanto a pronóstico. Nuevamente tenemos la dificultad como en el caso anterior, y es que para seleccionar neoadyuvancia nos basamos solamente en datos clínicos, no tenemos datos histopatológicos que sean contundentes. Y me gustaría preguntar, por ejemplo, en pacientes que, como este caso, propusiste neoadyuvancia y tenemos factores patológicos adversos como un compromiso ganglionar, ¿cuál sería tu propuesta para esos pacientes que ya sabemos que tienen de entrada un poor pronóstico? ¿Daríamos alguna terapia adyuvante? Sabemos que los estudios de inmunoterapia han sido negativos en carcinoma de tracto urinario superior, y aparentemente no solo porque están infrapotenciados, que podría uno decir eso, sino porque molecularmente, también como lo dijo el doctor Rodríguez, tienen algunas diferencias con el carcinoma orodental de vejiga. Entonces, en ese escenario, ¿cuál sería tu postura? ¿Dar algún tratamiento adicional o simplemente ya con la neoadyuvancia estaríamos tranquilos? Pues personalmente me gustaría decir que la neoadyuvancia, una de las ventajas que nos da, pues es justamente atacar esas micrometástasis. Entonces, si sí tengo actividad ganglionar detectada, uno, das el medicamento y de todas formas, cuando haces la cirugía, haces la linfadenectomía y digamos que estás reforzando el control oncológico de la enfermedad. La otra cuestión, como bien se está comentando, pues es que finalmente todo esto está basado en lo que sabemos de vejiga y que por eso es que hay una diferencia tan importante de que el éxito que tenemos en vejiga no lo tenemos en el cáncer pues de tracto urinario superior. Entonces, con mayor razón, necesito un tratamiento intenso o desde el principio. Creo que eso es lo que justifica más la neoadyuvancia o que intentemos investigar más sobre cómo se va comportando y que además si das neoadyuvancia, operas al paciente y el paciente todavía tiene enfermedad, por ejemplo, residual y su función renal tienes que esperar un poquito a que la recupere o si la recupera parcialmente, bueno, a lo mejor le puedes dar otro ciclo de adyuvancia o alguna inmunoterapia o demás, ¿no? Entonces, como que si simplemente hacemos la cirugía y nos vamos a la adyuvancia, estamos perdiendo una gran oportunidad desde el inicio. Y la otra cuestión, pues es, le doy neoadyuvancia y es del grupo no respondedor, ya sé que le va a ir mal. Ya sé que su función renal después va a ser más complicada. Ya, o sea, realmente ahí ya va a ser un mal pronóstico y pues hay que ir cuidando los efectos adversos que va a ir teniendo o en la progresión de esa enfermedad que a lo mejor ya nos va a rebasar el tratamiento oncológico y va a ser quitar el dolor, dar calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la neoadyuvancia, pues poco a poco vamos a ir identificando o justificando que vale la pena desde un inicio y pues realmente, ¿cómo decirlo? Creo que vale mucho la pena darle la Sí. oportunidad al paciente. O sea, pero para concretar, entonces estarías de acuerdo en algunos pacientes dar adyuvancia a pesar de que recibieron neoadyuvancia. Sí, o sea, realmente veríamos cómo se comporta su función renal y a lo mejor ya no sean candidatos a cisplatina, a lo mejor le das carboplatina. Pero bueno, sí valdría la pena, por ejemplo, si es joven o si el estado clínico, porque también hay el ECOG que tiene el paciente, etcétera, sí, sí valdría la pena. Ok, bueno, no tenemos tanta evidencia de qué hacer con esos pacientes, no están representados en los ensayos clínicos, y por eso quería escuchar tu postura. Y nada, con respecto a la nefroureterectomía entrada, pues estuvo muy clara la postura. También me gustaría escuchar a Carlos, que creo que no respondió a la pregunta anterior, de qué opina de los diferentes abordajes para el rodete
vesical, si encuentra alguna diferencia con respecto a los desenlaces oncológicos de hacerlo abierto o hacerlo robótico puro, laparoscópico puro. Realmente, ¿qué tal? Realmente no, como comentaba, no hay una evidencia actual de que nos diga de que con tal cirugía disminuye el riesgo de recurrencia, que es lo que se busca disminuir. Más sin embargo, pues el hecho de la cirugía robótica, lo que está más asociado, pues es en cuanto a las complicaciones propias del procedimiento. Más sin embargo, no hay evidencia en cuanto al beneficio del control oncológico. Realmente es el mismo, ya sea de cirugía abierta, robótica. Ok, de acuerdo. Nosotros en mi centro también, como lo comentaban antes, hacemos el rodete por vía abierta, a pesar de que la nefroureterectomía la hagamos laparoscópica pura o robótica. Es cierto que no hay ensayos clínicos que nos den una respuesta sólida si hay alguna diferencia, pero digamos que desde el punto de vista técnico nos parece que es mejor, además para tener un rodete de mejor calidad, hacer el abordaje abierto por la misma incisión por la cual sacamos la pieza quirúrgica. Pero los felicito a los dos, me parece que ambos defendieron muy bien sus posiciones, creo que más fácil defender la una que la otra, como les decía al principio, pero muy bien. Esos eran mis comentarios. Muy bien, muchas gracias. Pues continuando con la dinámica en lo que califican a los expositores, vamos a poner las preguntas. Muy bien, entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son los principios quirúrgicos para evitar la siembra tumoral durante una nefroureterectomía radical con rodete vesical? Opción A, extraer la pieza quirúrgica en bloque, riñón, uréter y rodete. Previo a la realización del rodete, ligar el uréter y vaciar la vejiga. Opción C, pinzamiento de uréter proximal temprano sin realizar rodete vesical. A y B son correctas. Entonces, sencillo. Muy bien, la tuvieron muy bien. Las dos opciones son correctas. Hay que sacar en bloque la pieza y hacer un pinzamiento temprano del uréter, obviamente vaciar la vejiga previo a hacer el uréter y concuerdo con los doctores, hacer el rodete abierto, ya sea extravesical o intravesical, es la forma adecuada de realizarlo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El riesgo de recurrencia vesical después del manejo quirúrgico del cáncer urinario del tracto urinario superior es? Y eso viene muy bien en las guías europeas. Muy bien, también la tuvieron bien la mayoría y por eso la relevancia de dar mitomicina C, ya sea transquirúrgico o postoperatorio, ¿no? Yo en lo personal también lo doy durante la cirugía, en lo que estoy haciendo el tiempo de riñón, se está administrando la mitomicina y una vez que voy a hacer el rodete vacío y hago el rodete. Muy bien, y siguiente pregunta. Durante el manejo del rodete vesical, ¿cuál de las siguientes técnicas ha presentado mayor riesgo de recurrencia? Muy bien, en esta parte las tres las tuvieron correctas, la gran mayoría.
Los felicito y en efecto, o sea, la endoscópica no se sabe bien el margen que estamos tomando y tiene mayor riesgo de recurrencia. Los felicito a todos por su participación, a los que expusieron el día de hoy, bienvenidos. La verdad, esta dinámica también es para todos, independientemente de las sociedades, y creo que es muy útil para todos nuestros residentes participar activamente en estas actividades. No sé si ya tengamos los... Okay. Bueno, ahorita en un momento más vamos a exponer los resultados de las calificaciones dictadas por los jueces y les enviaremos su reconocimiento a los que participaron en esta sesión, a los del Centro de Especialidades La Raza. Aquí tenemos sus reconocimientos, ahorita se los damos. Y muchas gracias a los jueces, les damos un gran agradecimiento por su participación desde lejos y por sus valiosos comentarios que sin duda nutrieron a la audiencia aquí presencial como virtual que nos acompaña por Facebook del interior de la República y de la ciudad. También a los coaches, felicitarlos por su activa participación con los residentes, por su interés, incluso su insistencia porque se pusieran en contacto con ustedes. Les agradecemos por siempre estar al margen, siempre apoyándonos. Muchas gracias a todos y en un momento más vamos a dar a conocer los resultados y con base en falta una ronda más por las escuelas que se agregaron, falta una ronda más de fase de grupos. Posteriormente haremos el sorteo para ver cómo quedarán y daremos a conocer la dinámica para las siguientes rondas que ya serán de eliminación directa y vamos a ver qué dinámicas también realizaremos en el margen del Congreso en Mérida de la Sociedad Mexicana de Neurología, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes y estén listos para las actividades. Muy bien, ya tenemos los resultados. Si me hacen favor de presentarlos, por favor. Entonces, del primer caso, con respecto al manejo endoscópico de tumores de bajo grado, la escuela, la UMAE de 25, tuvo 61 puntos. Con respecto al manejo quirúrgico, defendiendo el manejo preservador con la segmentectomía ureteral, tuvo 71 puntos. El Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza, felicidades. Siguiente diapositiva. Del Hospital General de Zona 33, defendiendo la quimioterapia intracavitaria, tuvo 66 puntos. Y del Hospital de Especialidades número 1, Centro Médico Nacional del Bajío, defendiendo la nefroureterectomía complementaria al diagnóstico, tuvo 62 puntos. Felicidades a los 4. Vamos a pasar con el caso 2. Con respecto a la quimioterapia neoadyuvante, defendiéndola por parte de Ruth Morales, del Hospital UMAE 14 de Veracruz, tuvo 70 puntos, y defendiendo la nefroureterectomía de inicio del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Ignacio García Telles, tuvo 64 puntos. Los felicito, esto va a la tabla de puntos y ya daremos a conocer
los participantes de las siguientes rondas. Falta una ronda más para ver los puntajes finales, ¿de acuerdo? Esténse pendientes. Muchas gracias a todos. Gracias a los coaches, gracias a los jueces nuevamente. Continúen con ese ímpetu de venir presencialmente, de conectarse virtualmente y nos vemos el próximo mes.